Sí, que es la iglesia como en su aspecto universal, ese es que corresponde al de hoy. Así que sí está bien el PDF si lo descargó de la plataforma. Ese mismo es. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Qué les pareció las dos primeras clases de este ciclo de perspectiva? Hablamos de necesidad de salvación, Jesús como Salvador. ¿Qué les pareció esas clases? Ay, pastor, a mí me pareció maravillosa. Yo todavía estaba haciendo la tarea y estaba llorando. Wow. Gracias por comentar eso, sí. Es bien importante comprender el plan de redención, ¿no? De repente no lo vemos tan a profundidad, pero ahora podemos verlo mejor. Y ese plan de redención aún sigue encaminado a su propósito. Por ahí dicen en el chat, excelente y reveladoras. Sí, gracias, José. Sí, es cierto. ¿Alguien más? ¿Qué tal le parecieron esas primeras tres lecciones de perspectiva? ¿Qué rescatan? ¿Qué es lo que rescatan más de ahí? ¿Algo que le haya quitado alguna telaraña o haya aclarado o haya traído nueva luz de conocimiento a su vida? Buenas, ¿cómo están? Hola, pastor. Hola, Giselle, Dios te bendiga. Bueno, para mí fue una clase muy reveladora porque obviamente uno entiende y cree de que, bueno, Jesús es Dios y todo eso, pero yo personalmente soy muy curiosa y hay preguntas que me llevan a otras preguntas y así. Ayer cuando estaba revisando el ensayo, me surgió como la duda cuando leía otra vez el versículo de que el verbo era Dios, que era con Dios, que el verbo es Dios, todo eso. Y empecé como que a leerlo, de hecho hoy volví a leer el capítulo 1 de Juan porque de verdad yo sentía que lo había leído por primera vez. Entonces, claro, fue como una revelación de que se me hicieron muchas preguntas como, por ejemplo, ¿por qué si Jesús es Dios, Dios no bajó? Él, ¿por qué creó a Jesús? Entonces, claro, era como que otra vez irme a que Jesús es otra persona y no es Dios. Entonces, claro, es como entender de que obviamente Dios no podía venir, o sea, no es que no podía, sino como que era Dios como para venir al mundo, necesitaba a uno que fuera como nosotros y Él no es como nosotros. Entonces, entender que Jesús no nació en Belén, sino que ya existía desde antes. O sea, fueron muchas cosas que me dormí como a la 1 de la mañana pensando y pensando y pensando. Y hoy como que entendiendo y como que atando todos esos cabos porque me fui hasta cuando leí todo, creo que es donde Dios le da un mandato a Moisés de que cree el tabernáculo para que la presencia de Dios habite en medio de Israel. Entonces yo decía, claro, Jesús es como el mediador, no sé, son como tantas cosas que estaba como hilando que es demasiado, Dios mío, la teología es un tema que a veces cuando lee la Biblia lee como que lo superior, pero cuando tú empiezas como que a meterte y a buscar el porqué, el entender todo eso, empiezas a estar todo y es como que, pero bueno. No, no te pelea con tu padrino. Anda a pelear con tu padrino, métele 3 puños. Lady, ¿puedes el micrófono? Anda a pelear. Pelea con él. No sabe que tiene el micrófono prendido. Dale duro, dale duro. Perdón. Donde más le duela. Entonces, Gracias, Joyce, por compartir esto. Sí, es importante todo lo que mencionas. Mira, yo creo que la teología nos ayuda mucho
para conocer eso, para conocer el carácter del Padre. Lo hemos dicho ya varias veces, el carácter de Dios. Y eso nos bendice realmente. Y eso que nosotros acá estamos hablando de perspectiva básica, o sea, profundizamos un poco, intentamos profundizar, pero tampoco queremos darle un tetero de caraotas, yo sé que ustedes me entienden, cuando estamos todavía tomando, vamos de a poco, vamos aumentando esa dosis de proteína, vamos de a poco. No queremos que, la idea no es que ustedes salgan de acá odiando, bueno, voy a quitar esa palabra, no me gusta, o rechazando lo que es la profundidad bíblica y la teología, sino más bien amando este aspecto. Aunque yo sé, estoy 100% seguro que ese aspecto lo pone en nosotros el Espíritu Santo, porque Él es el que impone en nosotros el querer y el hacer, y nos coloca esa pasión, ese amor, esa dedicación por aprender más de Él. Y así que, bueno, nos va ayudando. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo, y con la facilidad que tenemos ahora de hacer devocionales diarios, de buscar cualquier aplicación que nos ayude para poder tener devocionales constantes, sistemáticos, eso de repente tanta facilidad también nos puede llevar a, bueno, a tener, digamos que algo de tranquilidad y aún de llevarnos quizás hasta no indagar un poco más allá. Así que yo les animo siempre a que no se queden con lo que nosotros le decimos, sino que también pueda profundizar un poco más. ¿Alguien más quiere compartir algo? Tenemos unos minutos más. A ver, algo revelador, algo o alguna telaraña. A mi perspectiva me ayudó mucho porque vengo de una iglesia diferente, lo he mencionado ya antes, y perspectiva me ayudó a sacar algunas telarañas que tenía, algunos pensamientos o algunas creencias que no estaban con un fundamento tan centrado, y me ayudó bastante. Yatseli, ¿quieres decir algo? Adelante. No, perdón, no iba a decir algo, pero yo estudiando la vida de Jesús, leyendo y todo eso, puedo afirmar la convicción de que la naturaleza divina y la humana son fundamentales para comprender el plan de la salvación que tiene Dios, y que el único Salvador y verdadero es Dios. Entonces Dios es tan perfecto que creó a su Hijo para poder nosotros comprender la salvación. Así es, para nosotros poder comprender la salvación. Sí. Bueno, y ese plan de redención es donde muchas personas están erradas en la actualidad. No han comprendido el plan de redención. Otras personas creen que es solamente para un grupo selecto. Y aunque realmente Jesús en algún momento dijo que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, y en otra parte, si leemos en el Evangelio, también entendemos que dice que llamó, o sea, que le rechazaron, y ahora nosotros pasamos a ser llamados también y escogidos, que muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero ese no es nuestro fundamento bíblico, realmente no nos compete. Yo creo que como iglesia, y hablo de iglesia universal, ya vamos a entender mejor este aspecto, hoy vamos a entenderlo mejor, o si lo entiendes, qué bueno, porque ya lo entiendes, vamos a profundizar un poco en esto, pero como iglesia universal no tenemos la autoridad para dar o quitar salvación. Y creo que ese ha sido el error de la iglesia durante mucho tiempo, el hablar de la salvación. No es tanto un tema ahora, pero hace 20 años atrás todavía se debatía si Salomón fue salvo o no. O sea, yo podía escuchar discusiones de gente que sabía de esto, y uno recién llegando uno decía, pero ¿y yo qué tengo que ver aquí si Salomón fue salvo o no? O si Saúl fue salvo o no. ¿Me corresponde a mí hablar de esto, darla, quitarla, aceptarlo o no? Y por eso muchos predicadores hablan de que en el cielo encontraremos sorpresas, pues, o sea, porque están las posturas extremas y están otras menos extremas, otras radicales en cuanto al liberalismo, pero el punto no es ese, el punto es hablar un poco de lo que es la iglesia universal hoy.
y entender que no nos corresponde a nosotros el plan de redención, que es del Señor. Y Él es quien conoce los corazones, Él sabe quién darla, no se pierde porque le pertenece a Dios. No hacemos nada para ganarla, hablo de la salvación, ni hacemos nada para merecerla. O sea, es el juicio de Dios o la justicia de Dios en pleno furor, pero también Él respondiendo con bondad. Y entonces, bueno, como Dios es Señor de señores, Rey de reyes, sabe los tiempos, es sabio y conoce todo, creó un plan para ayudarnos y fue ese plan a través de Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor y el Mesías prometido. Dicho esto, me gustaría que alguien, por favor, orara para iniciar la lección número 3 y de allí conversamos un poco más. También quiero que alguien en el chat me ponga quién está desde el computador, por favor. Los que estén desde el computador, necesito a alguien que esté desde el computador. Yulimar, ¿estás desde el computador? Nore también, ok. ¿Quién me puede ayudar compartiendo las diapositivas para yo enfocarme más en la charla y menos en las diapositivas? Estoy sin el pastor Gomar, se sentía quebrantado de salud y no se conectó. Ok, Alejandra, te las envío entonces, ¿sí? Déjame conectar. Mientras tanto, el voluntario. A ver, ¿quién quiere orar esta noche? Por favor. Sí, te los paso. Yo oro. Amén, gracias. Amado Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque hasta acá tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo y gracias porque este material, todo lo que estamos viendo en este nuevo ciclo, Señor, ha sido tan revelador, aun cuando tenemos tiempo en tus caminos, Señor. Tú sigues revelándote a nosotros, mi Dios. Toma control de esta clase. Bendice a Gaumar, llénale de salud, Señor. Dale sabiduría a Miguel, Señor, y a todos los que estamos presentes y aún los que van a ver esta clase por diferido, para que podamos nutrirnos, Señor, y crecer más en la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un aspecto importante con respecto a lo que es la iglesia. Y quería preguntarles, antes de que avanzáramos con todo esto, ¿qué entiendes cuando hablamos de iglesia? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué entiendes? ¿Qué definición tienes cuando hablamos de iglesia? Ayúdenme con a estructurar esta definición, este concepto. Me gustaría que todos participáramos. Rapidito, en una palabra, ¿qué es iglesia para ti? Yo voy a decir dos palabras. Para mí, LDN es familia, pero cuando yo veía la iglesia desde el catolicismo, lo veía como una estructura. Estructura. Ok. Bien. Yatselis, para ti, iglesia. Ya uno dice familia porque es cierto. Es un cuerpo. Un cuerpo. Estructura, cuerpo, ok. Jocelyn Silva, adelante. ¿Qué es iglesia para ti? Congregación. Congregación, muy bien. Lady pone en el chat, dice sanidad. Muy bien. Terci, ¿qué es iglesia para ti? Comunidad. Comunidad. Muy bien. Jocelyn Padilla, dime qué es iglesia para ti. Apoyo, acompañamiento. Acompañamiento, muy bien. Rafa, cuéntame, ¿qué es iglesia para ti? Y ahí Alejandra también nos menciona, por favor, su concepto. Familia. Familia. El cuerpo de Cristo. Es lo Cuerpo de que... Cristo. Ajá. Muy bien. Eymar, ¿qué es iglesia para ti? Para mí es el cuerpo de Cristo, pero voy a decir hermandad. Hermandad, muy bien. Andrea, ¿qué es iglesia para ti? Familia. No te escuché, disculpa. Familia. Familia, ok. Nore, ¿qué es iglesia para ti? Somos cada uno de nosotros.
Componemos la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor. Cuerpo del Señor. Muy bien, muy bien. A ver, los que faltan. Ahí ¿Qué se ve más? nuestra pantalla. Sí, sí se ve. Pero no tapa esto. No. Se ve la Yo pantalla creo bien. que la iglesia es una comunidad de fe. Muy bien. Eso. Comunidad de fe. Muy bien todos. Gracias. Bueno, todo lo que dijeron está acertado. De familias, estructura, es comunidad, es congregación, es sanidad, acompañamiento. La iglesia nos bendice y es todo muy acertado. Hoy me gustaría que por favor busquen Éxodo 19. Éxodo 19, vamos a leer estos textos. A ver qué nos dice con respecto a lo que es la iglesia, y hoy vamos a hablar en su aspecto universal, porque muchas veces nosotros sabemos que vamos a una iglesia y entonces hay personas que nos preguntan, mire, ¿a qué iglesia perteneces tú? Y nosotros mencionamos a qué iglesia pertenecemos. Así que el nombre o a la denominación, eso ya lo vimos un poco en sectas y separatismo, pero hoy vamos a hablar de la iglesia en su aspecto universal. Ya sabemos que la palabra la iglesia viene del griego, que es eclesia o eclesía, y dentro de su aspecto universal, y lo que explica es que es una congregación de personas, y eso es lo que más o menos nos dice un concepto básico. Pero busquemos Éxodo 19 del 4 al 6, que eso también está en su guía, y por favor en Primera de Pedro 2:9, para hablar un poco de esto. Éxodo 19, 4 al 6, la iglesia del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, y en 1 de Pedro 2:9 vamos a ver la iglesia del Nuevo Pacto. Esos son los dos textos que nos da como referencia nuestra guía para hablar de la iglesia. Cuando lo tengan, por favor, solamente necesito que me mencionen antes en qué versión lo están leyendo, por favor. Yo tengo Éxodo 19 y lo tengo en NTV. Por favor. Dice, ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Sí. Ustedes serán mis sacerdotes, nación santa. ¿Y qué dice 1 de Pedro 2:9, por favor? Ya, yo creo que no. Bueno, ya lo tengo acá. También en NTV. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Entonces, en un texto, una versión más antigua, pero más conocida, la que se usa mucho es que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para hacer luz. Y eso habla de la iglesia. A ver, ¿cómo inicia la iglesia? ¿Cómo inicia esta congregación y por qué hablamos de la iglesia en el aspecto universal? Cuando hablamos de iglesia en el aspecto local, que ya lo vamos a ver la próxima semana, no lo vamos a ver en esta, pero cuando hablamos de iglesia en el aspecto local, es eso lo que nosotros estamos haciendo. LBN, Los Héroes, LBN Conchalí, esa es una iglesia local que impacta un radio o un área local y que nos reunimos una cantidad de personas para adorar y exaltar el nombre del Señor. Eso está bien, iglesia local, lo vamos a ver después. Pero la iglesia universal trasciende, espacio geográfico o en el espacio y en el tiempo. Sí, ahí la vamos a concluir, en el espacio y en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham perteneció a esa primera iglesia, que Jacob perteneció a esa primera iglesia, que José perteneció a esa iglesia, que David perteneció a esa iglesia, pero hablemos de después del Éxodo, ¿sí? Después del Éxodo, una poderosa liberación
los que conocen la historia del Éxodo y lo han leído o lo han visto en películas, saben que vino las plagas, vino todo lo que ocurrió, la liberación del pueblo de Israel, y esa liberación, después de esa obra poderosa de liberación de Israel o de la nación de Israel en Egipto, resultó concluyendo o terminando en una asamblea. Y esa asamblea es considerado el pueblo de Dios, nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido, y de ahí vemos que nace la primera iglesia en el Antiguo Pacto. Entonces nace una iglesia movida por una liberación poderosa y nace la iglesia. ¿Cuántos miembros eran? Mira, la historia o los eruditos y teólogos dicen que eran más o menos 600,000 personas sin contar mujeres y niños. O sea que la primera iglesia fue bastante grande. ¿Dónde se reunían? En el desierto, en carpas, en tiendas. Su obra fue majestuosa, su impacto muchísimo más. Y obviamente la sobrenaturalidad de Dios era más evidente. Cuando hablo de esto, hablamos de que la Biblia dice de que una nube los cubría de día y una columna de fuego los acompañaba de noche. Y así podemos contar muchísimas prodigios, milagros y obras sobrenaturales que el Señor Dios permitió que este pueblo viviera para sacarlos con poder de Egipto y poder que se estableciera. Esa es la primera iglesia. Hablamos de una iglesia que viene en una obra poderosa. Igualmente, en el Nuevo Testamento nace después de la obra de Jesús, aunque ya aquí habían diferentes centros religiosos, ¿sí? Recuerden esto, eso lo van a ver en el Nuevo Testamento, pero vamos a dar un pequeño spoiler de esto. ¿Cuáles eran los movimientos más grandes religiosos en tiempo de Jesús? Los seriofenicios, vamos más fácil, fariseos, saduceos, y allí uno que otro que pertenecía a uno que otro movimiento. Pero los más conocidos dentro del movimiento religioso, ojo, pertenecían a la misma iglesia, o pertenecían a la iglesia, estudiaban la misma Biblia, pero dentro de eso habían divisiones, que es lo mismo que ahora estamos viviendo nosotros. Entonces, hay iglesias metodistas, hay iglesias bautistas, hay iglesias anglicanas, hay iglesias, bueno, diferentes iglesias. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de que hay una sola iglesia universal. Sin embargo, dentro de esa iglesia universal hay muchas divisiones. No soy yo el indicado para decirle, esta es la correcta, esta no es la correcta, esta es incorrecta. No es nuestra postura. Por eso inicié hace ratito diciéndoles o comentando que no nos corresponde a nosotros el tema de la salvación. Eso le corresponde a Dios. Sin embargo, nosotros tratamos de apegarnos lo máximo posible, si es posible el 99,9% a lo que dice la palabra. ¿Y por qué digo 99,9%? Porque donde entra una interpretación de hombre puede errar. Sin embargo, nosotros sabemos que la Biblia no necesita intérprete y que hasta ahora, con el pasar de los tiempos, nos hemos dado cuenta que esto es la revelación del Señor a través de lo que hemos estado viendo en perspectiva. Dicho esto, dos maneras en que el pueblo se congregó o hubo un pueblo de Dios en el Antiguo Testamento a través de la poderosa obra del Señor sacándolos de Egipto, y luego vemos en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto el resultado inmediato de la obra de la redención del Hijo de Dios. Y eso también resultó en una asamblea. Y ahora vemos la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Una iglesia que nace de un movimiento donde Jesús lo creó, donde Juan el Bautista lo inició, porque él fue el que comenzó a abrir el camino al Señor bautizando. No era común ser bautizado, y Juan el Bautista lo hizo de una manera bastante elocuente, bastante, digamos que famosa, en el sentido de que las personas iban a él a bautizar y iban, quise decir, por arrepentimiento. Y Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Eso, allí se cumple una parte de esa profecía, pero él no era el Mesías. Vemos que en Jesús se cumple, aunque hubo o fue muy corto para algunos, para sus discípulos, para algunos teólogos, explican de que su ministerio fue tan corto, pero tan poderoso que en aproximadamente 3 años y medio pudo establecer el reino, lo que él dijo, el reino de los cielos. Así predicaba Jesús, lo han leído. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes o a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado hoy. El reino de los cielos y el reino de los cielos y el reino de los cielos. Es más, tanto que cuando sus discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar, parte de esto está en la oración. Padre nuestro, que venga a nosotros tu reino. Entonces allí, después de esto, crea este movimiento y se crea la iglesia de Jesucristo. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia de Jesucristo? Bueno, Jesús fue un muy buen estratega y creó, para eso llamó a 12 discípulos,
Esos 12 discípulos no quedan allí, esos 12 discípulos avanzan y son nombrados apóstoles. Entre esos, alguien que eligieron a suertes y otro que eligió el mismo Señor a través del proceso. Estoy hablando de Saulo. Y estos apóstoles comienzan a hablar del mensaje del Señor. Además, dicen que muchos testigos también le seguían de lejos, y hablamos de cientos o miles de personas que comenzaron a seguir a Jesús, y que además de esto hicieron que el evangelio pudiese reproducirse y multiplicarse en otros lugares. Y así nació la iglesia del Señor. Si hablamos de la historia de la iglesia, que no es nuestro punto hoy, pero si hablamos de la historia de la iglesia, ha sufrido demasiadas persecuciones, y cada persecución Dios ha provisto la manera en que su iglesia se mantenga, en que su iglesia sobreviva, en que su iglesia, y no solamente su iglesia, su palabra, avance de generación en generación. Los discípulos todos sufrieron muertes horribles. Todos murieron como mártires, de manera diferente. Les recomiendo un libro que se llama Más que un carpintero. Muy bueno. Ahí más o menos van a encontrar cómo murieron todos los discípulos. Creo que es de John McDowell ese libro, si no me equivoco. Más que un carpintero narra un poco de cómo murieron los discípulos. Pedro murió crucificado y dijo que no era digno de morir como Jesús, entonces fue boca abajo. Todos murieron de una manera. El último que fue Juan, y casi que lo calcinaron como una empanada. Feo la comparación, pero fue la manera en que lo torturaron, y terminó en solitario en una isla llamada Patmos, pero todos murieron de una manera como mártires. ¿Qué quiero decir con esto? Así nació la primera iglesia. Entonces, hoy hablamos de que esa iglesia es asamblea, es una asamblea, y es una congregación de Dios que nació de cosas poderosas. O sea, la primera de un Mesías llamado Moisés, y a él también se le conoció como Mesías porque fue el escogido, el elegido para liberar el pueblo de Israel, y luego nace la congregación del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, y esa congregación fue apartada, nación santa, pueblo adquirido, escogido, y vemos en Hechos donde el Señor les dice, ustedes serán mis reyes, nación santa, apartados para mí, sacerdotes elegidos, y eso lo vemos que ocurrió de esa manera. Si oyen mi voz, les colocó una condición. Entonces, la Iglesia Universal, para concluir esto, sé que he hablado bastante, pero para concluir, trasciende en el espacio y en el tiempo. Cuando hablamos del espacio, hoy en día, un miembro de la Iglesia Universal puede estar en China y nosotros acá en Chile y otro en Venezuela, y somos miembros de la misma iglesia. Trasciende el espacio. Trasciende en tiempo. Nuestros abuelos, que quizás ya no están con nosotros, bisabuelos, pertenecieron quizás a esa misma iglesia universal, y de una u otra manera nos inyectaron esa fe en el Señor, y ellos pertenecieron y pertenecen a esa misma iglesia universal. A eso hablamos. La iglesia universal trasciende en el tiempo y en el espacio. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de esa iglesia universal, es importante no olvidar ese carácter, ¿no? Y cuando hablamos de ese carácter, es ese carácter universal que la iglesia del Antiguo Testamento tenía, o sea, representaba, esa iglesia era representada por la nación de Israel. Y aquí muchas personas de repente quedan con eso, ¿no? De que, mira, es solamente el llamado para Israel, o sea, en la iglesia es Israel, porque esa fue la nación. Sí, en el Antiguo Pacto fue de esa manera. Era representada por una nación, por Israel, bajo el Antiguo Pacto. Era por la promesa que el Señor le hizo a Abraham, ya lo hemos visto, y de allí, a través de esa promesa hecha a Abraham, bueno, viene para todas las naciones. Y esa promesa que todas las naciones que le hizo el Señor a Abraham se cumple en la iglesia del Nuevo Pacto. Y ahora ambas iglesias, tanto la del Antiguo Pacto como la del Nuevo Pacto, ambas iglesias o asambleas de Dios son una y son la misma iglesia. Esto es un tema, yo sé que quizás para ustedes no, pero para otros es un tema porque ellos siguen diciendo que la salvación le pertenece a Israel. Ahí siguen personas pensando que la salvación le pertenece a Israel. Y cuando habla de Israel, hablan de nación. O sea, a la nación, a la bandera de Israel, ellos les pertenece la salvación. Y no, ya en el Nuevo Pacto, Dios permitió que esto se multiplicara o se reprodujera para todos nosotros, aún para los que no eran de la nación de Israel. En el Antiguo Pacto no era así, en el Antiguo Testamento no era así.
ahora en el nuevo sí. Así que eso es importante aclararlo con respecto al carácter de la iglesia universal. Ahora esas dos iglesias, tanto la del antiguo pacto, por eso lo mencionaba, la que fue el Mesías Moisés, la que el Señor movió a Moisés a que liberara a esta gente, a todo este pueblo, y se reunieran como pueblo de Dios, y conocemos allí parte del carácter de Dios, parte de las proezas, parte de los errores de esa iglesia. Eh, Ahora también tenemos una iglesia movida por el mismo Dios, como estamos hablando, por el mismo Jesús que vino, predicó, evangelizó, creó un ministerio, un movimiento ministerial, y esa iglesia ahora es una, y es la iglesia universal. Así que no hablamos de dos iglesias, hablamos de una sola, y esa iglesia del Antiguo Testamento es una nación hacia Israel, los descendientes de Abraham. Y esa iglesia descendiente de Abraham, una nación, dio el paso o dio lugar a la iglesia universal del Nuevo Testamento. Da la apertura. Es más, si ustedes leen el Evangelio, empiezan con genealogías algunos. Han leído el de Lucas, han leído algún evangelio que dice, y la genealogía tal, y comienza a mencionar la genealogía porque da paso a que eso mismo, son descendientes de Abraham. Ahora, esta apertura ha marcado también una diferencia en la calidad de la relación con Dios. ¿Creen ustedes que había diferencia entre la relación con Dios en el antiguo pacto y en el nuevo pacto? ¿Creen ustedes que había diferencia? Hablo de la relación iglesia o hombre-Dios, Dios-hombre, en el antiguo pacto, en la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo. ¿Creen ustedes que hay diferencia en la calidad de la relación? Yo creo que no, ¿Crees que porque no? se supone que era la misma promesa del antiguo que el nuevo, no debería haber una diferencia, creo yo. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que sí, porque justamente lo que estaba leyendo es que en el antiguo pacto yo podía ver de que todo con la iglesia en ese momento era como externo. Cuando llega Jesús y forma parte del nuevo pacto, es como que empieza a ser como la transformación interna, porque anteriormente era como más de sacrificio, más de vamos a echarnos la sangre de tal animal para que borrara nuestros pecados, eran como más cosas externas, y una vez que Jesús llega, y creo que esa es parte del nuevo pacto, es como que más no necesitamos todo esos simbolismos ni todas estas cosas. Sigue siendo como la misma promesa, pero ahora como desde adentro. No sé cómo explicarlo, pero es como esa es como la diferencia que yo he visto. Como que eso fue lo que marcó el después que llegó Jesús como mediador. Ok. ¿Alguien más? Gracias, Joyce. Muy bien lo que comentas. ¿Alguien más? Yo creo que en el Antiguo Testamento el Señor hablaba a través de los profetas. Ok. Y ya cuando estamos en el Nuevo Testamento, o estamos en el Nuevo Pacto, tenemos al Señor como mediador. O sea, es como si entendí bien la pregunta o algo así. Ok. Perfecto. ¿Alguien más? Uno más. Tranquilo, respondan o aclaren sus dudas, o si tienen alguna pregunta, igual también pueden preguntar, ¿no? ¿Había diferencia entre la relación en el antiguo pacto y ahora la del nuevo pacto? ¿Había diferencia de relación entre Dios y el hombre? Yo creo, ay, que no sé si me escucho bien. ¿Me escucho bien? Te escucho lejitos, pero te entiendo. Ah, bueno. Yo creo que la iglesia o la relación con Dios en el antiguo pacto era como más distante y como que se basaba mucho como en el temor o en eso que decía Jason, como de que se relacionaba mucho con lo externo, como con los animales, los sacrificios, los sacerdotes y todo eso. Entonces creo que en el nuevo pacto, cuando llegó Jesús, era como mucho más íntimo y que la gracia como reinaba mucho. Entonces como teníamos, o sea, Dios, o sea, Jesús. Jesús también lo dijo el Espíritu Santo, entonces como que era una relación más íntima, como más
de creación a creador, como una relación más cercana. Entonces siento que en el antiguo pacto era como mucho más lejana y estaban como, no era una relación directa, era una relación lejana. Muy bien, gracias. Gracias por mencionar esto. Bueno, les comento, sí había una gran diferencia, y es que la diferencia entre la relación con Dios en el antiguo pacto es que eran salvos, sí, creían en la salvación, creían a través de que eran salvos, pero era como una sombra. Sí, sí me explico, o sea, era una sombra porque no tenían claridad. Ahora, nuestra relación con Dios es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos claridad. Ya el pacto fue cumplido. Bien, bien. Perdón, ya volví. Ok. Entonces, en el antiguo pacto habían sombras, no había claridad con respecto a la salvación. Muy bien lo dijeron ustedes. Había gente que sacrificaba animales y era a través de, son una fe, pero no había claridad. Porque lo hacían, había una orden de hacerlo. Sin embargo, la iglesia del Antiguo Testamento no tenía la promesa cumplida. Había una promesa de salvación. Desde el Génesis, nosotros vemos una promesa y es cuando el Señor le está hablando a Adán y a Eva y le dice, tu simiente, o sea, tu simiente nacerá y herirá a la serpiente en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Y desde allí es una promesa, una profecía que se cumple en Cristo. Entonces, la gente del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, aunque Dios hablaba por medio de profetas, habían proezas, milagros, profetas muy fuertes en cuanto a su fe y poderosos en cuanto a ejecución de esa fe, no había una claridad de salvación como la que tenemos nosotros ahora. Por eso la relación entre la iglesia del Antiguo Pacto y la iglesia del Nuevo Pacto es muy poderosa y es muy diferente. Ya ahora nosotros no tenemos sombras, ahora tenemos la claridad total. Ahora somos una iglesia universal. Y ahora, con este cumplimiento de todo, porque ya se cumplió todo, solamente falta, ¿qué es lo que falta para cumplirse el plan de redención? La glorificación, es lo único que falta para cumplirse. Cuando hablamos de glorificación, es ese cuerpo que vamos a ser glorificado como el cuerpo de Cristo. Si lo han analizado, el cuerpo de Jesús traspasó paredes, el cuerpo de Jesús pudo alimentarse, el cuerpo de Jesús, aunque había sido resucitado, le mostró las heridas a Tomás, aunque había resucitado. Muchos pensaron que era un espíritu, era un fantasma. No, no era así, era un cuerpo glorificado. Y nosotros, es lo único que falta por cumplirse en ese plan de redención. La santificación, la justificación, la hemos obtenido a través de Cristo y por gracia. Y ahora falta lo que es la glorificación, esa glorificación al final, y eso no sabemos cómo va a ser. Muchas personas dicen, bueno, que vamos a escuchar las trompetas, que vamos a la ropa dobladita, que vamos a ir con él en los aires. Esos son, interpretamos algunos textos como Tesalonicenses y como Pablo lo enseña en los tiempos finales. Sin embargo, no estamos claros de cómo va a ser eso. Lo que sí estamos claros es que ya tenemos claridad, valga la redundancia, de este cumplimiento. Todo lo anunciado y tipificado, o sea, las sombras, el antitipo, recuerda, y el tipo de Cristo en el antiguo pacto ya fue cumplido. Ahora
somos la Iglesia Universal. Y para hablar y entender esto con respecto a la Iglesia Universal, nosotros, cuando hablamos de Iglesia Universal, entendemos que somos la Iglesia Católica. Y este fue el primer choque conmigo y este material. Porque yo decía, por favor, no, tenemos que usar esa palabra. Y es que sí, no estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, no. Estamos hablando de la palabra o la definición católica. Si alguien tiene por allí un teléfono y puede preguntarle un chat a una IA o a Google qué significa católico, católico, así la palabra, defíneme la palabra católica, quiero que la lean, por favor, aquí en vivo en clase, aunque lo tenemos en la guía, pero busquemos un significado de lo que nos dice Google o una IA con respecto a la palabra católica, no católica romana, católica, definición de la palabra católica, y la leemos. Dice, proviene del griego kat olón, que significa según el todo o universal. Se utiliza principalmente para referirse a la rama más numerosa del cristianismo o para describir la totalidad y amplitud de los dogmas y la fe cristiana. Eso, ¿vieron? Entonces, no luchemos con esa palabra. Yo tampoco la uso mucho. Yo no es que me vaya por ahí por el camino diciendo, hola, soy católico. No, no la uso mucho, pero realmente sí somos la Iglesia Católica. Cuando hablo de Iglesia Católica, no hablo del catolicismo romano. No es que vayan a llegar ustedes el domingo a la iglesia. Miguel dijo que éramos católicos y aquí estamos. Voy a comenzar. No hablo del catolicismo romano. Hablo del uso correcto de esta palabra. Y cuando hablo del uso correcto, no es que la vamos a ocupar realmente, pero es importante distinguir estos dos conceptos. Católico, sentido original. El sentido original de lo que es católico es esa palabra que viene del griego, que es católico y significa universal o según el todo. Y cuando hablamos de universal, la Iglesia Católica es la Iglesia universal, la Iglesia del Señor. Durante los primeros siglos, cuando los cristianos decían creo en la Iglesia Católica, no se referían a la Iglesia Católica Romana. No estaban hablando de esa iglesia, estaban diciendo creo en la Iglesia Universal de Cristo, en la Iglesia Universal que trasciende tiempos y espacio. Pero lamentablemente, luego hay un libro también que les voy a recomendar. Se llama Babilonia Misterio Religioso. Muy bueno, pero recomiendo leerlo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Habla muy duro con respecto al catolicismo romano y las prácticas que hacen mal. Esto se llama, siempre se me escapa esa palabra. Ya la voy a recordar, pero se me escapa en este momento. Pero ellos hicieron todo un... absorbieron algunas culturas de religiones que eran paganas y entonces sumaron, y lamentablemente al sumar son una religión y una secta a la misma vez. Recuerda que lo vimos, sumaron algunas prácticas paganas y las acomodaron a su liturgia como Iglesia Católica. Sin embargo, ese fue el movimiento romano. Muchos dicen que los emperadores cambiaron, estaban ya viendo que estaban perdiendo su autoridad y su dominio y cambiaron sus vestiduras reales por vestiduras sacerdotales para así seguir teniendo el dominio y el control. Así que eso pasó, se tergiversó lo que es la palabra católico. Entonces, todo cristiano podría afirmar que pertenece a la Iglesia Católica. Cuando hablamos de católico, en su sentido original, a la Iglesia universal. Como les digo, el católico romano con el paso de los siglos terminó y comenzó a asociarse específicamente con la iglesia dirigida desde Roma y el obispo de Roma, el papa y toda su estructura como iglesia. Por eso hoy diferenciamos Iglesia Católica Universal, todos los creyentes en Cristo, Iglesia Católica Romana, una denominación específica. Así que eso, no estoy hablando de la Iglesia Católica Romana. ¿Existía una iglesia antes de Cristo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen con respecto a esto? ¿Creen ustedes que existía una iglesia antes de Cristo? No sé si trasladar el arca cuenta como iglesia. Ok, muy bien. ¿Alguien puede leer Hechos, o tú misma, Noreli, porfa, Hechos 7:38? Hechos 7:38.
Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió la palabra de vida para comunicárselas a nosotros. Para comunicárnoslas, perdón. Sí. Entonces vieron que allí esto es dicho por quién. Este Hechos 7, en Hechos 7 está hablando Esteban, si no me equivoco, y él dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. O sea que antes de Cristo, sí vemos una iglesia, como lo mencioné. Quería darle un peso bíblico, o sea, una confirmación bíblica, por eso le mencionaba, donde Esteban dice, ok, este Moisés, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Cuando hablamos de congregación, hablamos de la palabra que se encuentra allí, de la traducción original es eclesia, la palabra que se encuentra allí. Hechos 7:38, Esteban ocupó esta palabra, o sea, congregación. Y es traducido hoy como iglesia, pudiese traducirse como este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto. Pudiese traducir también de esa manera. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, Dios siempre ha tenido un pueblo escogido. En el antiguo pacto fue Israel y en el nuevo pacto la iglesia nace plenamente en el Pentecostés. Existe continuidad en el pueblo de Dios, aunque los pactos sean diferentes. Entonces tenemos allí, como lo estamos viendo en la diapositiva, una catolicidad de la iglesia del Antiguo Testamento. Vemos que esa catolicidad es con respecto a la iglesia universal. Pero antes de eso, abro un paréntesis, hablamos del credo. ¿Recuerda que hablamos del credo niceno en la necesidad de salvación en Jesús? Bueno, en ese credo niceno que leímos una parte, encontramos en ese credo apostólico y del niceno redactados en el siglo II, unos 6 siglos antes de que surgiera la Iglesia Católica Romana, 6 siglos antes de la Iglesia Católica Romana, y que la Iglesia absorbiera ese término o se quedara con ese término, dicen en ese credo niceno, recuerden que fue una congregación, una asamblea que se hizo para poder hablar con respecto a la autoridad de Jesús, y no solamente la autoridad, sino que Jesús no era solo un hombre, sino también era Dios. Bueno, en ese credo dice, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. ¿Vieron? En ese credo. Y el término griego para católica está compuesto de esas palabras, kata, que es conforme, y olón, todo refiriéndose a la totalidad o universalidad, sea en el tiempo, de la cultura, el espacio o la verdad. Mira, aquí lo emplea mucho más. Entonces, cuando se habla de esa catolicidad de la iglesia, es lo referente al tiempo, a referirse a la iglesia de todas las épocas, de todas, desde el Génesis hasta la actualidad que estamos viviendo. Esta catolicidad también es una catolicidad histórica, y cuando hablamos de histórica es cuando se habla de esa catolicidad en totalidad, ¿sí? Del espacio. Tiene que ver con la asamblea del pueblo de Dios en todas partes o en todo el mundo. Esta es la catolicidad con respecto a la totalidad. Ahora, cuando hablamos de esa catolicidad geográfica o cultural, es como se aprecia en la visión que tuvo Juan de la asamblea formada por una gran multitud que nadie podía contar, reunida de entre todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y en cuanto a la totalicidad o totalidad de la catolicidad de la verdad, la iglesia se congrega en la unidad de la verdad o de la verdadera fe basada en la sola escritura. Es un pueblo o sea, un solo pueblo, un solo Dios, en sola escritura. Esto significa que la iglesia posee toda la verdad de la escritura. ¿Por qué? Porque ya fue revelada a la iglesia. Toda la escritura ya fue revelada a la iglesia. Aunque no posea toda la comprensión de ella, porque hay cosas que nosotros no comprendemos totalmente, pero todo está profetizado, y todo lo que se profetizó, la tierra se ha ido cumpliendo a cabalidad. Y nosotros vemos un texto en Isaías 11:9, que es un profeta, donde dice, la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Hoy en día, el conocimiento que nosotros tenemos de la Biblia, de Dios, de su cumplimiento, no lo tendría ningún profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos profetizaron de algo que no conocían, y yo me imagino que se hacían expectativas, se imaginaban algunas cosas.
pero ya nosotros tenemos el cumplimiento. ¿Lo ven? Entonces, qué glorioso es, o qué honra vivimos nosotros, que ellos profetizaron anhelando ver el cumplimiento y hoy nosotros vivimos en el cumplimiento de esa promesa. Pero ninguno de ellos, aunque supieran mucha Biblia, tuviesen muchísima relación con Dios, eso no les quita el gran ministerio que hicieron, pero ninguno de ellos tiene el conocimiento que ahora usted y yo tenemos. Por eso se cumple esa profecía de Isaías 11:9, donde dice, y la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Hoy hay mucho conocimiento de Dios, tanto así que ya no lo quieren conocer, tanto así que ya ahora lo rechazan, tanto así que ya ahora no lo creen y mucho menos quieren creerlo. Entonces, pero el conocimiento del Señor está. Las profecías se han cumplido y tenemos una claridad de a quién le servimos y qué esperamos, y tenemos una claridad de que la salvación no nos pertenece, pero sí podemos obtenerla si vamos a el Señor, ¿verdad? Ahora, catolicidad de la iglesia en el Antiguo Testamento. Bueno, cuando Dios llama a Abraham, ahí le promete que a través de él, de un descendiente de él, de un descendiente suyo, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo era esto posible? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Lo saben? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2. 2. Rafa, dijiste 2, ¿verdad? El que me diga cómo se llaman, no ora al final de... pensaba que le llevaba a punto. No, pero ¿cómo se llamaban esos 2 hijos? Isaac e Ismael. Isaac e Ismael. Muy bien, gracias, Rafa. Entonces, vemos, pero ¿y cómo Dios iba a hacer benditas todas las naciones de la tierra a través de 2 hombres? ¿Cómo? O sea, si lo vemos humanamente, esto era imposible. Sin embargo, Dios le cambia el nombre de Abraham. Esto es un chiste malo. Alguien una vez me preguntó, ¿cuál es el único hombre que quedó encerrado en la Biblia? Yo, pero por favor, no sé. Abraham, porque estaba encerrado. Abraham tocaba la puerta. Qué chiste tan malo ese, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar. Bueno, Abraham, hay un paréntesis. Abraham, Dios le cambió el nombre por Abraham, ¿verdad? Porque él sería padre de multitud de naciones. Y esto lo vemos en Génesis 12:3, la promesa, el cumplimiento, donde el Señor después le da un hijo, Génesis 17:5. Y cuando hablamos de catolicidad, se encuentran esos libros proféticos, por lo menos en Isaías 2:2 leemos claramente, donde dice, acontecerá en los últimos tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. Y el Señor da a su siervo como luz a las naciones, salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, en la profecía de Isaías vemos la futura gloria de Sión, ¿sí? La futura gloria de salvación después del exilio. Yo creo que esto está un poco enredado, pero el pueblo de Israel, recuerdan, tuvo un reino poderosísimo. El reino más poderoso de Israel no solamente fue David, sino también en su hijo fue el más próspero, en Salomón. Y después de esto el reino es fracturado. 2 tribus y media gobiernan una parte y las otras 9 tribus y media quedan gobernando otras. Y el gobierno, esto lo van a ver mejor en el Antiguo Testamento, pero les voy a dar un spoiler de esto. Entonces vemos a 2 reinos divididos, un reino dividido en 2, el reino del sur y el reino del norte, o Israel y Judá. Entonces aquí vemos que ya el Señor les está dando una promesa en donde todos ellos, aunque estaban divididos y aunque el Señor permitió todo esto, les permitirá que lleguen de nuevo a la salvación. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Israel fue atacada por diferentes imperios, el imperio Meda, el imperio persa, y entre eso viene Nabucodonosor, ¿verdad? Y toma cautivo a casi todos los hebreos o israelitas, a los que les convenía. Y ahí viene la historia de Sadrach, Mesach, Abednego, aunque estoy usando los nombres paganos, Daniel, ¿verdad? Y viene el exilio. Y en Isaías, el Señor les habla de que le vendrá la salvación. Cuando estamos hablando de ese exilio, ellos esperaban la salvación. Y por eso ahora entendemos por qué muchos de ellos, entre esos, los iscariotes, ¿verdad? Los que pertenecían a esa red de sicarios, porque era prácticamente eso, esperaban y eran rebeldes y esperaban a un salvador que viniese con armas, que viniese a traer una rebelión, una revolución de armas. Y Jesús no fue eso. Jesús no vino con armas, Jesús vino a dar una salvación total, diferente,
es más, una salvación eterna, no una salvación momentánea en contra de un imperio. Y eso no lo entendían algunos de ellos. Entonces, en esa profecía, Isaías le asegura la futura gloria de Sión después del exilio, entonces a la cual pertenece la catolicidad, porque estamos hablando de eso. Cuando hablamos del todo, hablamos de todo, y cuando hablamos de ese todo, hablamos de que esto apunta a la unión entre la profecía del Antiguo Testamento, el pacto del Antiguo Testamento y la unión del Nuevo Testamento. O sea, esto quiere decir una sola iglesia en total. No dos diferentes, con relaciones diferentes, aunque los pactos fueron diferentes, la relación de Dios con su pueblo es guiada a través de eso, a una sola iglesia. Entonces, esa iglesia fue prometida a través del Hijo de Dios, y por eso el Señor le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión todos los confines o los confines de la tierra. Cuando hablamos de la catolicidad de la iglesia en el Nuevo Testamento, bueno, son las promesas mediante el pacto hechos a Abraham, Génesis 12, luego a David, y son cumplidas en Jesucristo. En Jesucristo se cumplió todo esto. ¿Ok? Muchos niegan a Jesús como Salvador, muchos niegan a Jesús como el Mesías prometido y que su obra redentora cambió un antes y un después en el mundo. Muchos lo niegan, pero por eso Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada. Y por eso prediquen a toda criatura, todo lo que les he mandado, todo lo que les he enseñado, predíquenlo, háblenlo. Y fue uno de sus últimos ordenanzas, y por eso vemos ahora que a eso le llamamos la gran comisión. Nos fuimos comisionados para hablar de esto. Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego vemos en el Hechos capítulo 2, allí apreciamos la catolicidad. También, cuando hablamos de catolicidad, hablamos del todo, de la iglesia universal. Cuando oyeron el mensaje inaugural, todos estos ciudadanos en el libro de Hechos, todas las naciones bajo el cielo, con diversos idiomas, y todos entendían. ¿Saben? En ese lugar habían partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia. Había gente de muchos lugares, Egipto, África, Roma, Arabia. Y vemos cómo el Señor hace una obra magnífica y comienzan a hablar en lenguas, en esas lenguas. Comenzaron a hablar lo que entendían todas esas naciones, y vemos la catolicidad, cómo se cumple la iglesia universal, una sola iglesia. Y el Señor permitiendo que los discípulos que jamás aprendieron mandarín, hablaran en mandarín para evangelizarles a gente que venía de diferentes lugares. Entonces, no podemos perder de vista esta magnífica verdad por perdernos en las limitaciones de la iglesia local, porque la iglesia local, como les digo, es una iglesia local donde impactamos, pero no podemos perdernos esta evidencia de la verdad que estamos hablando ahora. Luego vamos a hablar de la iglesia local, pero la iglesia universal ha tenido un impacto, y ese impacto global que trasciende culturas, geografía, espacio, tiempo. Hay muchísimas congregaciones, ¿sabes? Muchas, pero un solo cuerpo, y es el cuerpo de Cristo, que incluye personas de todas las naciones, de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las culturas, donde se esfuman nuestras diferencias, o sea, deberían de fumarse, porque es que en el cielo no van a haber habitaciones, o sea, en el cielo no van a haber divisiones, porque uno en una casa lo que hace, bueno, tengo una casa de 100 metros cuadrados y la divido, la sala, el comedor, el living, habitación, 1, 2, con baño, sin baño, pero en el cielo no van a haber este tipo de divisiones, o sea, porque este cree en el movimiento del Espíritu Santo, este no. Este otro cree en el movimiento metodista, entonces como metodista hay un método en el que ellos se arraigan y siguen. Este cree, bueno, este es un poquito más movido, entonces canta coritos con Willy, y entonces a este le vamos a dar también una... No. En el cielo no hay divisiones, se deberían esfumar estas divisiones. Aunque haya muchas congregaciones, un solo cuerpo que incluye personas de todos los lugares. Sin esto es importante que si un creyente de otra denominación que haya sido enseñado de una manera diferente a nuestra fe y práctica, pero que es un genuino creyente de Cristo, vamos a verlo primero como un miembro de ese cuerpo, el cual nos une a todos. No lo veamos como que, bueno, mire, ese no es mi hermano, ese es mi primo hermano, pertenece a otra denominación, yo lo saludo ahí, Dios te bendiga, pero yo sé que ese es un primo hermano o un primo lejano. No.
Veámoslos como eso. La Iglesia Universal de Cristo, multifuncional, el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros, miembros más sensibles que vestimos con más decoro, miembros un poco más duros, más firmes, pero es el cuerpo de Cristo a la larga. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, no solo hablamos de la iglesia local, aunque también cabe que podemos explicarlo en la iglesia local, pero hablemos de la iglesia universal. Si nosotros hablamos de la iglesia universal, Dios ha movido y ha usado a diferentes personas del mundo para llevar su mensaje a diferentes personas. Jorge Rasky, Gigi Ávila, Billy Graham, diferentes menciones, puedo seguir mencionando diferentes evangelistas, pastores de nuestra época actual que Dios ha usado para hablarle a diferentes personas. Si saben, Billy Graham le predicó a la reina Isabel. Entonces Dios, de una u otra manera, ha movido a personas como para hablarle a diferentes personas. Dante Gebel oró en la presidencia cuando Bukele fue presentado como presidente. O sea, es esto, Dios mueve a su iglesia en su tiempo, en su momento, y esa iglesia universal trasciende culturas, épocas, generaciones, espacio. Así que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y esto lo vemos en Hechos. Y tenemos varios textos que ustedes pueden leer allí en su guía, donde, por ejemplo, Pedro lo especifica muy bien, porque Pedro, como era, digamos que el líder de ese movimiento apostólico o de los apóstoles, le preguntaron mucho, pero Pedro, ¿tú estás de acuerdo con esto, de que el evangelio ahora se ha predicado a estos? Y entonces nos vamos a denigrar porque nosotros veníamos de Abraham, una nación santa, un pueblo escogido a quien pertenece la salvación. Y ahora también va a ser cualquiera. O sea, los samaritanos, o sea, los gentiles, los griegos también, los egipcios también. Entonces Pedro dice, en otro tiempo, ellos no eran pueblo. Esto lo dice en 1 Pedro 2:10. Pero ahora son pueblo de Dios. Mira esto, aquí se ve la catolicidad, o sea, lo vemos la iglesia universal en su mejor forma. Ahora son pueblo de Dios. Y Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Universalidad de la iglesia. Así que tenemos una iglesia y un nombre. Hay un nombre que es común para la iglesia bajo ambas dispensaciones y es el término eclesia, asamblea o congregación. Ahora, yo voy a parar un poquito aquí y les voy a hacer una pregunta. Creo que me queda tiempo y por eso estoy haciendo la clase un poco más profunda y entretenida. La iglesia de Jesús, lo mencioné, escogió a 2 apóstoles, como a las 12 tribus, pero escogió a 2 apóstoles, celebró la Pascua, predicó el reino de Dios y formó una comunidad, al cual muchas personas dijeron, bueno, esto es una comunidad mesiánica, porque el movimiento del Mesías. Sin embargo, nosotros sabemos que públicamente la iglesia surge públicamente en Hechos 2, en el tiempo del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre todos los discípulos. Y sabe que esa es una promesa cumplida. Joel, el profeta Joel, profetizó de esto y se cumple en Hechos capítulo 2, donde dice que en los posteros tiempos, toda persona, los ancianos soñarían, los jóvenes verían visiones. Bueno, y esto se cumple en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos. Desde ese momento la iglesia comienza a expandirse, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, como lo profetizó el Señor. Ahora, la pregunta que quiero que desarrollemos ahora, como para tener interacción, es, ¿cuál es la iglesia que Cristo viene a buscar? Esta es una de las preguntas más importantes y que muchas personas han realizado. ¿Cuál creen ustedes que es la iglesia que Cristo viene a buscar? Ajá, esta pregunta está profunda, ¿verdad? Yo creo que si me la hacen a mí así también de buenas a primeras, también yo le diría, ¿me da chance para responderte, por favor? No, mentira, no le diría así, pero sí pensaría muy bien la respuesta. ¿Cuál cree usted que es la iglesia que Cristo viene a buscar? ¿A los bautistas? Yo soy pentecostal, bueno, yo como que me inclino por ahí, no tengo nada contra los bautistas, pero nací en el movimiento pentecostal o pentecostés para mí. ¿Pero creen ustedes que es la iglesia pentecostal? A mí me da risa porque cuando yo estaba más chamo,
de donde yo iba a la iglesia, estaba una iglesia bautista muy cerca y nos la llevábamos muy bien a la iglesia católica. ¿Okay? Nos la llevábamos muy bien en las dos iglesias, jugábamos futbolito y hacíamos eventos juntos, pero ellos para burlarse de nosotros, no sé por qué, o sea, pero de manera buena, porque nosotros aceptamos ese tipo de bullying, digámoslo ahora sí, nos decían los vendecostales. Entonces, ahí vienen los vendecostales, claro, y todos ya lo aceptábamos, los vendecostales. Y nosotros también nos metíamos con ellos, no le voy a decir cómo, pero también nos metíamos. Pero nos decían los vendecostales en ese tiempo. ¿Cuál es la iglesia que el Señor viene a buscar? Yo creo que viene a buscar iglesia. Yo creo que nos viene a buscar es a nosotros. Si nosotros creemos en Él y desde el mismo momento en que nosotros declaramos, ya somos su iglesia. Ok. No te entendí muy bien el principio, pero sí el final. Me queda claro. Ok, muy bien. Viene a buscar. Yo también opino igual que Julie. Yo creo que la iglesia, como él dice, es el cuerpo de Cristo y puede que no nos dividamos por diferentes cosas o diferentes como características que tenemos los católicos o capaz los cristianos, pentecostés y demás, pero creo que Él nos viene a buscar a quien realmente primero haya cumplido sus mandamientos, quien lo haya aceptado y de verdad lo haya internalizado, porque una cosa es aceptar a Jesús o a Dios, y otra cosa es caminar en la vida con Él. Entonces yo creo que no es como que va a escoger a alguien en específico, sino a todo aquel que haya creído y lo haya aceptado como su único Señor y Salvador. Muy bien, gracias, gracias. Efesios 5:27, ¿alguien puede leerlo para darle base bíblica a lo que estamos hablando? Efesios 5:27, ¿qué dice la carta a Éfeso 5:27, por favor? Y otra persona puede buscar 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Con esos dos, creo que podríamos responder a esta pregunta. Segunda a Timoteo, perdón, 2:19. Segunda a Timoteo 2:19 y Efesios 5:27. Efesios dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Muy bien. Bueno, esa parte, esa mancha y ni arruga, a muchos les quita el sueño. Pero nosotros entendemos que esa mancha y que esa arruga es por gracia del Señor. Nosotros lo que hacemos es creer fielmente en Él, ¿verdad? Así que Lady, gracias por comentar, muy acertado lo que dices. ¿Y qué dice 2 Timoteo 2:19? Aquí dice, pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo siguiente: Dios sabe quiénes son suyos, y también que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. Wow, tremendo. Lo que el apóstol Pablo le menciona en esa carta a Timoteo. Dios sabe los que son suyos. Y también dejen, por favor, o dejen de hacer el mal. O sea, y esa es una característica de una iglesia del Señor. Entonces, ¿qué iglesia viene a buscar el Señor? ¿Pentecostales? ¿Metodistas? ¿Anglicanos? ¿Bautistas? No. Él viene a buscar los verdaderos creyentes, los nacidos de nuevo, los que perseveraron en la fe, los que pertenecen y permanecieron en Cristo. La salvación no depende de una etiqueta denominacional, no, sino de la unión en Cristo. ¿Y a qué iglesia viene a buscar? La iglesia del Señor. Y Él sabe, conoce quiénes son suyos, a fin de presentar una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Y eso somos nosotros. Amén, ¿verdad que sí? Amén. Somos la iglesia del Señor. La iglesia. Dicho eso, bueno, analicemos esto, lo que dice una iglesia. Hay un nombre que es común, como lo dijimos, para ambas o bajo ambas dispensaciones. Antiguo, cuando habla de dispensación, habla de ese antiguo pacto, nuevo pacto, y es el término eclesia, asamblea o congregación. Es un término griego, como lo dijimos ya, formado por dos palabras, y la preposición es ek, sacado de adentro, y el verbo kaleo, llamar. Se usaba para describir una asamblea de personas convocadas, y en Hechos 19:39
dice, si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea, iglesia. Entonces, ya se dijo antes que la obra de redención o liberación siempre ha resultado en una congregación. Los dos grandes avivamientos dentro de la iglesia, dentro de la Biblia mencionados o liberaciones, son el movimiento del Éxodo, como bien lo menciona su libro, y luego el movimiento de la muerte y resurrección de nuestro Señor, o sea, la pasión de Cristo. Entonces allí vemos que el primer mártir, que fue Esteban, en el Nuevo Testamento, en defensa contra esos acusadores que le señalaban y le decían, bueno, usó ese término cuando dice, este es aquel Moisés que estuvo en esa congregación, en esa asamblea en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Asamblea es entonces un grupo de personas convocadas y reunidas para algo en común. Entonces, asimismo, el término utilizado para la congregación cristiana es eclesia. En Mateo 16, 18, Jesús dice, edificaré mi iglesia, y las puertas o consejo, ¿verdad?, del infierno no prevalecerá contra ella. Y es que la palabra acá, eclesia, tal como se emplea en el Nuevo Testamento, se refiere a todos los que son llamados por Dios, judíos o gentiles, y todos los que tienen la salvación a través de Cristo por medio de la fe. Así que esto es lo que es una iglesia y un nombre. Un texto bíblico en común con respecto a esto es el texto bíblico central de esta lección. Contiene unos títulos que bajo la condición de obediencia le fueron atribuidos en primer lugar al pueblo de Dios. Pero hay una condición. Si oyes hoy mi voz, si lo pones en práctica, entonces por eso hay una condición de obediencia. Y eso también para nosotros. Hay una condición de obediencia para nosotros. Usted dirá, bueno, la salvación es gratis, ¿por qué tengo que obedecer? Bueno, por agradecimiento, por endeudamiento de amor. Nosotros sentimos y recibimos por gracia y damos por gracia de lo que hemos recibido. Entonces, en el Antiguo Testamento, durante su preparación para recibir la ley en el Sinaí, estamos hablando de Moisés, la cual fue dada mediante un pacto. En ese antiguo pacto, celebrado a través de Moisés en el Sinaí, allí el Señor dijo a Moisés, o a través de Moisés, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé a ustedes sobre alas de águilas y les he traído a mí. Ahora pues, si dieren oído a mi voz, miren la condición, si dieren oído y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Pero siendo que ellos no recibieron la capacidad para que pudieran cumplir con su parte del pacto, sino que al contrario se hicieron cada vez más desobedientes e idólatras y se alejaron muchas veces del Señor, esa promesa de que serían el especial tesoro del Señor sobre todos los pueblos no se cumplió. Y en la iglesia, bajo la antigua dispensación, ¿sí?, vimos esa fractura entre Dios y su pueblo. Más gracias a la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo, a esa perfecta obra que hizo que se unieran muchas cosas, no solamente la salvación, muchas cosas se cumplieron en ese acto, en ese sacrificio. Y vemos ahora que hay una nueva relación con Dios a través de eso. Esos mismos títulos aparecen ahora bajo el nuevo pacto. Y por eso Primera de Pedro 2:9 ahora ya nos dice, porque ahora se cumplió, ya lo cumplió alguien. ¿Y quién lo cumplió? Jesús. Jesús cumplió todo eso, escuchó y guardó los mandamientos del Señor. Y ahora nosotros, por Jesús o a través de Jesús o al tener a Jesús, nos dicen ustedes, nosotros, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Merecíamos estos títulos? Ninguno hizo nada de esto para merecer los títulos. Sin embargo, es a través de Jesús que podemos tenerlo. Con Jesús somos nación santa, pueblo escogido, bueno, pueblo adquirido. Y es esto lo que somos. Pero tengamos en cuenta dos verdades. Primero, que estos títulos son ofrecidos a la iglesia, ya no en base a la obediencia de los miembros del pueblo de Dios, sino a la perfecta obediencia del Hijo de Dios. ¿Vieron? Ya no es el hombre que cumplió, porque no pudimos ser ese tesoro sobre todas las naciones, porque, y creo que no lo lograríamos menos en la actualidad, no cumplimos ese estándar tan alto. Y ya no necesitamos cumplirlo porque ya alguien lo cumplió. Pero en el Antiguo Testamento no se cumplió. Y eso es una verdad. Ahora, si Jesús la cumplió,
Vino y tuvo una perfecta obediencia, el Hijo de Dios. Una obediencia, como lo vimos anteriormente, una obediencia activa y una obediencia pasiva. ¿Recuerdan que lo vimos? Y es una concepción por gracia. Y segundo, o sea, nosotros somos, no sé, se nos concede ahora como iglesia llamarnos de esa manera por gracia. Nación santa, pueblo adquirido, todo lo que dice 1 de Pedro 9. Un linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, o nación santa y pueblo adquirido. Segunda verdad, que aunque no somos salvos por obras, tampoco somos salvos sin obras. Parece contraproducente, porque por gracia son salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte o se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Miren, somos transformados a través de Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. Entonces dice ahora Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que la iglesia debe ser celosa de buenas obras. Dios congrega a personas de medio del mundo, les constituye su iglesia, su congregación, su iglesia, y les santifica para enviarlos al mundo como sal y luz. Yo les he dado tu palabra, Juan 17, me encanta este capítulo, Jesús orando por su pueblo, por sus escogidos, por lo que el Señor le entregó, y le dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Qué tremendo esto. Como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 14 al 18. Entonces, vemos que no pertenecemos a las corrientes de este mundo. Hemos sido separados, hemos sido apartados para ser luz o sal y luz, y hemos sido, sí, entregados o nos ha comisionado el Señor con una obra, y es hacer esas obras para el Señor. Entonces, ahora participamos como iglesia universal o católica mediante los dos primeros bautismos y de la iglesia local por el tercer bautismo. Entonces, 3 bautismos, quizás esto nunca lo has escuchado. ¿Sabían ustedes que teníamos 3 bautizos? O 3 bautismos, no bautizos, 3 bautismos. El primero, en Cristo, ¿sí? En el cuerpo de Cristo y en una congregación de Cristo. Esos son los 3 bautizos. O sea, bajamos a las aguas, ¿verdad? Digamos de esa manera. Y el bautismo, ese bautismo de bajar a las aguas, no estamos hablando de eso en este momento, pero ese bautismo de bajar a las aguas es hacer nuestra fe pública, algo que ya creemos internamente y lo hacemos público. Pero cuando hablamos del bautismo, de esto que estamos hablando, el bautismo en Cristo para salvación, ese que el Señor dice que si no son bautizados no serán salvos, se refiere a que tiene que ver con la muerte del viejo hombre. O sea, yo muero para el mundo y nazco en Cristo. Ese es el de salvación, bautismo en el Espíritu. Y el apóstol dice que somos bautizados en la muerte y sepultura de Cristo para morir a la vida controlada por el pecado y ahora ser partícipes de la resurrección del Señor para una nueva vida. Esto está en Romanos 6. La carta que Pablo le escribió a los romanos, una carta bastante ruda, porque recuerden que los romanos no aceptaban nada de esto. Y los que le estaban, y no le estaba hablando al imperio romano, le estaba hablando a la iglesia que estaba en Roma. Y fue bastante ruda. Yo creo que como cristianos no deberíamos dejar de leer hasta sacar el último jugo de la carta de Romanos, porque ahí encontramos muchísima verdad, en todas, pero Romanos tiene demasiada teología, o sea, y cuando habla de esto, hablamos de teología de salvación. Colosenses capítulo 2, versículos 11 a 12, otra carta de Pablo, dice que también somos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros la naturaleza pecaminosa, carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. ¿Alguna duda hasta acá?
¿Cómo vamos? ¿Se entiende el primer bautismo? ¿El bautismo en Cristo para salvación? O sea que me faltan 2 bautismos, dice. Ok, vamos a entenderlo, tranquila. O sea que me faltan 2 bautismos, ok. El primer bautismo es morir para el mundo y vivir para Cristo. Es cuando yo le digo a mi viejo yo, no, no más. Ahora el que vive en mí es más poderoso. Levante la mano el que no ha hecho viviendo en libertad. Ponga por manito ahí el que no ha hecho viviendo en libertad. Ok, todos lo han hecho. Bien. Bien. Allí vemos, en una de las primeras áreas, identidad, ¿cierto? Y entendemos que ahora nuestra identidad en Cristo es diferente. Y esto tiene que ver con ese primer bautismo. Esto tiene que ver mucho con eso. Ese primer bautismo, el bautismo en el Señor, ese bautismo en Cristo, y es cuando es eso, yo muero a mi viejo hombre. Muere el viejo hombre. Y ahora ese bautismo en el Espíritu, el apóstol por eso lo menciona, o sea, somos bautizados en la muerte y sepultura de Cristo para salvación. Muere ese viejo hombre. Por eso es que nosotros nos damos cuenta que el bautismo en agua no, y muchas personas han dicho, bueno, pero muchas personas han bautizado en agua y a los 2 o 3 años yo lo veo peor que como eran antes. Por eso el bautizo en agua es solamente un acto de expresión, de exteriorizar lo que he creído internamente. Pero este bautizo, el bautismo al que estamos refiriéndonos, es la convicción de que morí a ese mundo, morí a ese viejo hombre y ahora vivo como el Señor me está ordenando o pidiendo, más que ordenar, me está pidiendo que viva. Tenemos el segundo bautismo, el bautismo en el cuerpo de Cristo para incorporación. Este es un poco diferente, vamos a intentar entenderlo. Si tienen alguna duda, yo paro y nos quedamos acá. Nos falta muy poco para terminar y pudiésemos entender un poco más estos 3. O sea, que tranquilos que aquí podemos quedarnos el resto de tiempo que nos queda. Cuando hablamos de ese bautismo en el cuerpo de Cristo para incorporación, tiene que ver con los dones con los que Dios dota a cada miembro del cuerpo. Dones, no capacidades. Dones. Y cuando hablamos de dones, levante la mano el que no ha hecho darte. Es que no puedo dar mucho spoiler, pero levante la mano el que no ha hecho darte todavía. A ver, de los que están aquí. Ok, hay varios. Ok, Aymar. Ok, bien. Andrea, bien. Ok, gracias por la sinceridad. Mi hija tampoco ha hecho darte, mira, ¿verdad, Hassi? Vas para darte pronto. Ok. En darte, menos mal, porque a veces Haciel está aquí hoy porque está de vacaciones, pero ella está en diferido, menos mal porque si no suelto esto y lo ven diferido. En darte también vemos un poco de esto, sin embargo, voy a tratar de explicarlo sin mencionar a darte. Ok. Esto tiene que ver con los dones de poder, los dones que el Señor nos da, son dones que nosotros son considerados dones espirituales cuando lo colocamos en práctica al cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Son considerados dones, voy a repetir esto, cuando son considerados dones espirituales cuando los colocamos en práctica al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hay diferentes dones. Es más, a mí el que más me impresionó es el don de pobreza involuntaria que se lo he conocido a 2 personas. Y de verdad que es impresionante tener un don de pobreza voluntaria. Y lo ponen en práctica a la iglesia. Son capaces no sé, de vivir debajo de un puente con tal de servir al Señor. O sea, un don impresionante. No todos los tienen. Y tranquilo, no es necesario pedirlos todos. Dios te dota con estos dones para que sirvas al cuerpo de Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto está hablando Pablo en 1 Corintios 12:13. Aunque son incontables las diversas congregaciones que hay en el mundo, son incontables. No sé si lo pueden pasar por una idea. ¿Cuántas hay? Muchísimas, miles. El punto acá es que aunque sean incontables, en el mundo, tantas congregaciones no hay más de un solo cuerpo de Cristo. No pueden haber 10 cuerpos de Cristo. Un solo cuerpo de Cristo y es su iglesia, como lo estamos hablando.
a la cual nosotros formamos, a la cual nosotros somos parte, quise decir. Nosotros formamos parte de todos los bautizados en Cristo y con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Este bautizo en el cuerpo de Cristo es el bautizo, ese bautizo del Espíritu Santo que nos dota de dones. Es un solo cuerpo, pero con muchos miembros. Y además de muchos miembros, diversidad de talentos. No, diversidad de dones. Más que talentos, dones. Y esto significa que antes de que un creyente se haga miembro de una congregación o iglesia local, ya es miembro de la iglesia universal. ¿Lo ven? Cuando hablamos de la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Entonces digo, bueno, pero me quiero hacer miembro de esta iglesia. Ok, hay un proceso, cada iglesia tiene sus procesos diferentes para pertenecer. Hay lugares donde le dan hasta un certificado. Bienvenido a nuestra iglesia. Está bien. El punto es que antes de pertenecer a esa iglesia local, ya pertenece a la iglesia universal, a la iglesia de Cristo, porque Él lo rescató, lo salvó y ahora lo está haciendo, se bautiza para salvación en Cristo y ahora en el cuerpo de Cristo, donde recibe esos dones para servir. Ahora, ya sabemos que un solo cuerpo con muchos miembros, una diversidad de dones. Entonces, este miembro, antes de pertenecer a una iglesia local, pertenece a una iglesia universal. Y esto le da al creyente un sentido de pertenencia universal, como dice el apóstol Pablo, que mediante la cruz, Cristo reconcilió a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y ahora somos conciudadanos o conciudadanos, quise decir, de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, que todas esas personas que dijeron que somos familia, sí, eso es parte. Pablo lo menciona. Entonces, estos dos primeros bautismos ocurren en el momento de la conversión y deben ser seguidos por el tercero. Así que tranquilos, que lo que colocaron por ahí, o alguien colocó, me faltan dos, no, tranquilo. Esto ocurre en el momento de la conversión. Y el tercero es el bautismo en una congregación de Cristo, por mutua edificación. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con la membresía en una iglesia local, a la iglesia que perteneces. Ese es el tercer bautismo. El primero, en Cristo, para salvación, donde muere el viejo hombre y nace un nuevo hombre, quise decir. Entonces sepultamos, somos bautizados en Cristo para morir ese viejo hombre, nace uno nuevo, y ese nuevo lo dota el Señor en el segundo bautismo, que es lo dota con dones para servir a su cuerpo. Y el tercero es a ese que pertenecemos en una iglesia local. El bautismo en una congregación de Cristo para mutua edificación. Tiene que ver con la membresía en una iglesia local, nosotros, la Buenas Nuevas Church, donde ponemos en práctica nuestros dones, los dones que el Espíritu nos dio. Y este es el bautizo en agua en una iglesia local, con lo cual vamos a hablar después, pero ese es con respecto a la iglesia local. Ese es el tercer bautismo. Pero antes, aunque no lo sabían hasta hoy, en su vida ocurrieron esos dos bautizos. Usted decidió morir para el mundo y vivir para Cristo internamente. Y está haciendo lo que tienes que hacer para hacerlo. Antes de repente era más mentiroso, antes era más grosero, antes algo pasó en mí que Dios comenzó a hacer ese hombre nuevo. Y luego me dotó de dones. Yo dije, mira, ¿de dónde aprendí a tocar guitarra? Bueno, Dios me dotó de ese don para alabarle, para adorarle. ¿De dónde aprendí el don de enseñar? Señor, si yo no le huía a la enseñanza, pero ahora enseño. Dios me dotó de dones para servirle a su cuerpo. Y por último, exteriorizo todo esto y hago mi fe pública, me bautizo en una iglesia donde me bautizo y paso a pertenecer a su membresía. Y esta es la iglesia local. ¿Hay diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal? Sí hay, obviamente. Pero hoy estamos hablando de la iglesia universal. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Ok, datos curiosos. Alejandra, por favor, podría dejar de compartir. Gracias por tu buen servicio. De verdad que estaba enredado porque Meet no es tan fácil como Zoom. Y entonces dije, ay, voy a
a pedirle a alguien que hoy me ayude. Casi nunca lo hago, pero muchas gracias, Alejandra y Rafa, por apoyarme hoy. Ya sé, para la próxima los tengo ahí pendientes. Gracias. Ok, vamos quiero regalarles estos datos como nos quedan unos minutos como información, y al finalizar quiero una pregunta de reflexión con respecto a esto, pero saben que quería compartirles algunos datos con respecto a lo que hablamos de las ramas del cristianismo actual, y hablo de ramas que pueden ser sectas, que pueden ser lugares donde se ha tergiversado el mensaje del Señor. Pero cuando hablamos del cristianismo mundial, hoy existen aproximadamente 2.6 mil millones de cristianos. ¿Sabían ese dato? 2.6 mil millones de cristianos. O sea, no somos pocos, somos muchos. La iglesia del Señor es... Y yo cuando comencé a estudiar esto hace muchos años, cuando conocí al Señor y me enamoré de estudiar más, creo que tenía como 15 años, y comencé a profundizar y a leer. Yo decía, Señor, pero qué pocos vamos a hacer, porque es que si pocas personas se salvan, porque pocos te reconocen, pero no había entendido lo de la Iglesia Universal en ese momento. Y es que la iglesia somos muchísimos, porque a través de las épocas miles se han salvado. O sea, ese coro angelical que menciona Apocalipsis, por eso dice de toda lengua, tribu y nación, vamos a ser miles de millones. Si en la actualidad hay 2.6 mil millones de cristianos, no sé cuál denominación sea, porque realmente no tengo el dato exacto, pero somos muchísimos. Ahora, cuando lo hablamos de Iglesia Universal, somos muchísimos más. Entonces, aproximadamente cuántas congregaciones hay en la actualidad? Más de 4.5 millones de congregaciones locales en el mundo registradas, con un registro que puede ser entrar en estadísticas, pero los que se congregan en un campo, los que se congregan en un lugar donde, no sé, recóndito, donde no llegan y no puede ser monitoreado estadísticamente, entonces no entran. Pero en el mundo se pueden ver que hay entre 4.4 y 4.5 millones de congregaciones en el mundo. No son pocas, ¿verdad? Y estamos hablando de movimientos cristianos, no estamos hablando de estamos hablando de movimientos cristianos. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos que el movimiento cristiano está dividido dentro del protestantismo, iglesia ortodoxa, y ahí también entra la iglesia, muchas veces lo ven como la iglesia cristiana o la iglesia católica romana. Cuando hablamos de los datos de la iglesia católica romana tiene 1.4 mil millones de personas dentro de su feligresía. 1.4 mil millones de personas. ¿Sabían ese dato? Es impresionante. 1.4 mil millones de personas son católicos en el mundo. La iglesia protestante le seguimos un poquito atrás, pero muy atrás, y somos 850 millones de personas. Tampoco somos pocos, pero en 8 mil millones somos el 10%. El 10% del mundo cree en el protestantismo. Nosotros somos dentro de ese movimiento protestante. Dentro de ese movimiento protestante hay muchas subdivisiones. Las más conocidas, bautistas, metodistas, anglicanas, pentecostales, son las más conocidas. Y 220 millones pertenecen a la iglesia ortodoxa, o sea, una iglesia un poco más, podemos decir, conservadora, más clásica, si cabe la palabra, pero la palabra correcta es ortodoxa. Así que bueno, este dato quería mencionárselo. Las principales denominaciones son protestantes, dentro del movimiento protestante evangélico son bautistas, metodistas, anglicanos, luteranos, presbiterianos, reformados, pentecostales, asambleas de Dios, iglesias del Nazareno, que conocemos muy bien esa iglesia, menonitas, y ahí sale también dentro del protestantismo, también entra la iglesia adventista, aunque nosotros vimos que la iglesia adventista estaba inclinada hacia una secta. Y bueno, iglesias evangélicas independientes, iglesias sin denominaciones, hermanos libres, todo esto entra dentro de este movimiento. ¿Cuántas denominaciones existen en el mundo? Muchísimas. Muchísimas. Entre 45.000 y 50.000 denominaciones o expresiones eclesiales. Es más, lo más triste es que muchas denominaciones que no pertenecen a una iglesia o no a una iglesia, hablo de una religión, digámoslo de esa manera, suena mejor, que son pertenecientes a una secta, nos critican, porque la iglesia protestante es la que más divisiones tiene dentro de su denominación. Muchísimas, entre 45.000 y 50 para 850 millones de personas, o sea, son muchísimas.
Y es porque muchas veces no logramos la unidad, pero yo sé que el Señor está trabajando en eso. El Señor trabaja en eso y como lo mencioné, estos datos y esto que menciono no es para señalar al hermano que está enfrente de nosotros que pertenece a la iglesia pentecostal, no, o que pertenece a la iglesia bautista, no. Creo que el Señor sigue orando y creo que el Señor en esa iglesia sigue transformando personas, sigue llamándolas de un viejo hombre a un nuevo hombre, sigue dotándolas de dones a su manera, a su estilo o a su forma de hacerlo y sigue impactando las naciones. Así que muchos especialistas señalan que, bueno, que los datos pueden ser más, que los números pueden ser más, pero la reflexión, la iglesia comenzó como una congregación redimida por Dios. Israel fue una congregación del antiguo pacto y ese antiguo pacto, vimos que el movimiento fue hermoso, su movimiento sobrenatural, las proezas, los milagros del Señor, fue algo que caracterizó a esta iglesia. Muchísimas cosas podemos mencionar, pero la congregación del nuevo pacto en Cristo también vemos, aunque haya muchas denominaciones, pero vemos la verdadera unidad de la iglesia en una estructura, no en una estructura humana realmente, no está allí, porque en nuestra estructura humana estamos divididos, pero en Jesús nosotros somos uno. Él estructura su iglesia, como lo dijo Pablo en su carta a Timoteo, él sabe los que son suyos y créanme, hermanos, que somos miles de millones los que le pertenecemos a él. Así que deberíamos de pertenecer a una denominación o pertenecer a Cristo. ¿Qué opinan ustedes? Pertenecer a Cristo. Pertenecer a Cristo. Pertenecer a Cristo. A Cristo. Muy bien. Así que la denominación nos da una estructura, está bien, eso no está mal. Una denominación nos dice cómo hacer las cosas, una denominación nos dice cómo hacemos las cosas, una denominación nos proyecta también ministerialmente y dónde servimos como miembros de ese cuerpo con los dones que el Señor nos ha dado. Sin embargo, Cristo es la cabeza de la iglesia, porque hay una sola cabeza, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo cuerpo. Así que eso es importante tenerlo claro. Si Cristo viene por una sola iglesia, ¿cómo podemos mantener la unidad bíblica sin renunciar a nuestras convicciones doctrinales? Vuelvo a repetir porque está profunda la pregunta. Si Cristo viene por una sola iglesia, ¿cómo podemos mantener la unidad bíblica sin renunciar a nuestras convicciones doctrinales? Aquí, sin renunciar a lo que nosotros creemos. De repente podemos tener diferentes posturas en cuanto a un tema. ¿Cómo puedo mantener la unidad entre nosotros si hoy existiese alguna convicción que yo no estoy de acuerdo con Jaciel? Porque, bueno, nombro a Jaciel porque es la más cercana que tengo. Pero tengo una diferencia con Jaciel, una diferencia bíblica, que ella tiene su postura y yo tengo la mía. ¿Cómo puedo mantener esa unidad bíblica entre Jaciel y yo? ¿Cómo debería hacerlo? Respetando su opinión y, no sé, compartiendo también el punto de vista que tenemos. Bien, respetando su opinión y compartiendo un punto de vista. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué opinan de esto? En el amor. En el amor, muy bien. Muy bien. Gracias por compartir. Es bien difícil. Uno lo hace desde el amor, pero es complicado. Sí, Lady, es bien difícil. Es bien difícil. Y nosotros somos 6 hermanos. Yo soy el último de los hombres. Quiere decir que tengo 2 hermanos mayores que son hombres. Somos 3 hembras y 3 hombres. Somos 3 hombres y 3 mujeres en casa. El de los mayores es una mujer y ella tiene sus convicciones. Los 6 conocemos del Señor, los 6 vamos a iglesia. Y a mí es el que más me cuesta cuando me mandan un mensaje. Escuchamos pero no juzgamos. Bien, Alejandra. Cuando me mandan un mensaje y entonces yo los escucho así como, no sé,
haciendo guerra espiritual y declarando cosas y diciendo cosas. Y mi esposa, Linda, me mira a la cara y dice, estás sufriendo, ¿verdad? ¿Le quieres mandar una nota y yo diciéndole cosas? Y yo no, yo en amor lo apoyo, yo en amor apoyo a mi hermano mayor porque ¿qué puedo hacer si él tiene esa tendencia? Y me encanta cómo él ora, o sea, él es un hombre de oración. Yo creo que debe orar entre 2, 3 horas diarias. Yo creo que oro mucho menos que él. Tiene una disciplina de oración demasiado destacada, pero muchas veces su carácter no refleja eso que tiene en su intimidad. Pero eso no lo juzgo, o sea, lo amo a mi hermano mayor, amo su forma en que me formó, porque en parte me ayudó desde muy chamito a tener una búsqueda del Señor personal con él, a meternos en la habitación hasta no encontrar respuesta de Dios, no pararnos de allí a orar, y eso lo valoro en él. Pero eso, tenemos diferencias, pero yo lo amo, lo honro, es mi hermano mayor, a mi hermana mayor igual. Ella se inclina muchísimo hacia la liberación, la iniquidad, la guerra espiritual. Yo no, pero respeto eso de ella. Y a veces me llama y me dice, Miguelito, quiero hablar contigo. Ajá, cuéntame. Tuve un sueño con usted. Y yo digo, ay Dios, ¿por dónde vendrá? ¿Con qué vendrá mi hermana? Y comienza laca y me dice. Pero yo amo eso de ella. Es mi hermana mayor, la respeto. Ajá, pero ¿qué con lo que no son mis hermanos? Estoy mencionando de mis hermanos. ¿Qué con los que no son mis hermanos? ¿Qué con la persona que viene de repente, no sé, a tener un mensaje diferente? Antes no era así. Yo peleé con un testigo de Jehová, no a golpe, pero sí a bibliazos. Nos caímos a Biblia los dos. Después dije, ¿es saludable hacer eso? ¿Es sabio hacer eso? ¿Qué gano con eso? Cuando creo que es eso lo que ustedes están mencionando. Es complicado, pero es con amor. Así que les animo a que todo esto que estamos aprendiendo, aunque tengamos diferencias, entendamos que el Señor nos ha llamado para morir al viejo hombre, para hacer una buena obra. Fuimos predestinados para esto, porque dice que de antemano estaba preparado para hacer buenas obras, para llevar la obra del Señor en nosotros. Y aunque fallemos, porque podemos fallar, somos humanos, entendamos que el Señor está con nosotros, nos puede levantar, restaurar, y aún de ese resbalón, de esa falla, hace un testimonio poderoso para bendecir a otros. Así que ánimo, Dios nos ha dotado con dones para servirle, para servirles a otros, para acompañar a otros, y que sobre todo no sea que no impacte lo que sabemos de esto, sino de cómo aplicamos lo que sabemos, que esa sí sea la diferencia. Amén. Vi una mano levantadita por allí, no sé si se equivocó, no sé si se retractó, pero está bien. Joyce. No, sí fui yo, pero ya después no quería. Lo que pasa es que coincido con todos, en realidad es el amor, porque no nos queda de otra que aceptarlo. O sea, dos amigos que tengo que, bueno, ya hoy no están en la iglesia, obviamente porque su visión no conectó con la de nosotros, son muy así. De hecho, una de las cosas que estaba esperando pacientemente era que usted explicara la cuestión de los 3 bautismos, porque yo estaba esperando que usted mencionara el bautismo del Espíritu Santo, pero me acaba de confirmar que eso no es un bautismo que es considerado como los 3 bautismos que están en la Biblia, pues, porque ellos siempre me decían que tú tienes que tener el bautismo del Espíritu Santo, porque tú tienes que hablar en lengua, porque si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que hablar en lengua. Y yo, mi alma, pero yo nunca he visto al pastor hablando en lengua. Entonces, ¿cómo yo no puedo ser menos espiritual que ellos por eso? Lo otro que pasó en estos días es que a mí me gusta Hello Kitty, pero no es que yo tengo toda la casa llena de Hello Kitty. O sea, es como una cosa, pero no, que Hello Kitty es del diablo, que por ahí entran los demonios, que no sé qué más. Y yo dije, o sea, que el Espíritu Santo que está en mí es de adorno. Entonces son cosas que yo a veces me quiero decir tantas cosas que yo digo, no, Padre, o sea, el mismo Espíritu Santo que tienen ellos lo tengo yo, y si tú no me has revelado a mí que eso es demoníaco, entonces, bueno, vamos a esperar, sigo orando y oro por ellos. Pero es como un tema que yo digo, Dios mío, definitivamente es el amor, porque podemos ser cristianos, podemos amar a Dios, pero no tenemos las mismas como creencias. Yo quiero que me aclaren a mí, dice Lady. Ok, Joyce, ese que mencionas del bautizo del Espíritu Santo entra en el segundo bautizo, porque somos bautizados en el cuerpo de Cristo, y allí entra ese bautizo del Espíritu Santo, ¿sí? Creo que entramos en aguas profundas cuando nos ponemos a hablar de cómo
demostramos si estamos bautizados con el Espíritu Santo. O sea, entramos en aguas profundas porque no porque no tengo, o sea, porque sean profundas para no abordarlas, sino por el tiempo que nos queda. Pero sí, lamentablemente, yo también he visto personas que dicen, si no hablas en lenguas, creo que puedes estar sorocho. ¿Han escuchado esa palabra? Sorocho. Yo no sé dónde sale eso, pero una vez a mí mi pastora me dijo, esos sorochos. Y yo, ¿qué significa eso? O sea, que andan ahí medio chuecos, porque no tienen el Espíritu Santo. No sé dónde sacó esa definición. Pero yo le decía cristiano sorocho a la gente que no hablaba en lenguas, que no tenía la manifestación del Espíritu Santo, de los dones de poder. Pero es que entendemos que esos dones de poder son para edificación de la iglesia, no para edificación de nosotros. Y el don, yo puedo tener este don, la enseñanza es un don, y lo estoy aplicando para la iglesia, es un don espiritual, y de esa manera estoy bautizado en ese segundo paso. Eso ocurre en la conversión, el bautizo del Espíritu Santo. A ver, esto se está grabando y me voy a meter en problemas, pero yo hablo en lenguas. Pero no porque yo hablo en lenguas, lo voy a imponer. Yo hablo en lenguas, pero entiendo que si no hay interpretación y que si, ¿para qué? O sea, yo hablo en lenguas y mi intimidad con Dios. Siento que eso nace natural, es un ímpetu, no se los puedo explicar. Ojo, no es todo el tiempo. Ahorita sacando cuentas, creo que tengo mucho tiempo atrás que ya no, porque entiendo que oro con mi entendimiento al Señor, que mi entendimiento lo tengo claro, lo tengo al 100% y oro con mi entendimiento al Señor, con lo que hay en mi corazón hacia Él, con lo que le adoro, le entrego. Pero hay personas que lo hacen ya por costumbre y hablan cosas que no entienden. Y esto no es realmente el fin del don de lenguas. Lo acabamos de ver. Asiáticos, africanos, romanos o europeos estaban en ese lugar y los 12 apóstoles y los que estaban allí congregados hablaron en lenguas por un propósito. Ahora, ¿sabe qué sería poderoso? Que nosotros nos vayamos a una comunidad cerca, Perú, por ejemplo, y nos vayamos a una comunidad indígena y Dios te dé el idioma, la lengua de esos indígenas para predicarles. Y eso ha pasado. Eso es un don de lenguas. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que vamos a tapar todos los dones poderosos. Yo creo en los dones de poder. Otras personas no creen. Y aquí entraríamos para hablar, y no nos da tiempo, de lo que le llama, investiguenlo, y la próxima clase quizás podemos hablarlo, de lo que es los dones con respecto al continuismo, que es los dones que continuaron después del Pentecostés, y los dones que las personas creen cesaron, y a eso le llaman cesacionismo. Ojo, no sensacionalismo, no, cesacionismo. Esas son las dos, digamos, vertientes de esto. Sí, una creen en el continuismo, yo creo que los dones pueden continuar, y otros creen en el cesacionismo, los dones cesaron. Después del Pentecostés, lo que Dios hizo, ya los dones cesaron. Ahora nosotros estamos bautizados, pero los dones cesaron. Y muchas personas creen eso. Muchas personas creen que el don de profecía, que el don de lengua cesaron. Muchas otras personas creen que el don de profecía sigue activo, que el don de lengua sigue activo. Y yo no estoy en contra de ninguna de las dos. El punto es que cuando hablamos de profecía, ¿qué es una profecía? Es una revelación de Dios a mi vida. Yo muchas veces he leído la Biblia y siento que Dios se está revelando a mi vida en ese momento. Y yo digo, wow, esto, gracias a Dios, me quebranto, adoro al Señor y hay una transformación en mí, porque hay una revelación de Dios a mi vida. Y eso puede ser de un don de profecía, no necesariamente saltar, brincar, gritar 4 cosas que no entendemos y así te dice el Señor, te veo en no sé dónde. Entonces, esas son las cosas que lamentablemente están en una línea muy delgada de caer en la sensación, en la emoción y manipular a través de eso. Bueno, yo vengo de un lugar donde se manipulaba de esa manera. Cásate porque esa es tu esposa. Se casaron y ahora están en tremendo problema porque no era su esposa. Así que, ojo con esto. No confundir el bautizo del Espíritu Santo es ese segundo, ese bautizo que Dios nos dota de dones. Pero un don puede ser un don de misericordia. Dios te dio un don para que vayas a un lugar y impactes a alguien, sea generoso, lo bendigas, tengas el don del evangelismo. Todo esto es parte de eso. Así que los que no han hecho darte, les invito a hacer darte. Y los que ya hicieron darte y saben cuáles son sus dones, los invito a colocarlos en práctica, porque si no, solamente son dones que ya saben que tienen, pero no lo están colocando a la obra del Señor, a la obra del cuerpo de Cristo, y no serían dones espirituales si no los aplicamos a la obra del Señor. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Lady, ¿un poquito más clara? No,
Creo que se nos fue. Bueno, no importa. Bien. No, ay Dios, Lady. Tendremos esta conversación después, entonces, porque no nos da el tiempo. Yo quiero que me aclaren lo de mi mamá. Ah, lo hablamos después, Lady, se nos fue el tiempo. Déjalo por ahí pendiente. ¿Quién ora para finalizar, por favor? Oramos para finalizar y nos tomamos una foto. No nos vamos sin la foto, por favor. A ver. Yo oro, pastor. Gracias. Gracias. Señor Dios, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el aprendizaje que tuvimos, por abrir nuestro entendimiento, Señor. Te doy gracias también por la vida del pastor Miguel, del pastor Gaumar y de cada facilitador que ha estado por aquí. Sigue dando sabiduría, Señor. Sabemos y reconocemos la grandeza de tu iglesia, Señor, en esa dimensión universal que en el día de hoy hemos aprendido. Gracias porque nos recuerdas que no estamos solos y siempre estás con nosotros, Señor, como en las 2 primeras lecciones que nos diste antes. Somos parte de este cuerpo extendido que tú has colocado por toda la tierra, Señor. Te pedimos seas tú manteniéndonos en esa unidad y te pedimos también que nos dé sabiduría y compasión también al ver a las personas, Señor. Que este conocimiento que nos estás dando sea un conocimiento que nos permita transformarnos y amar, Señor. Amar como tú amaste a tu iglesia. Ayúdanos a vivir en unidad y de igual manera también a vivir en propósito. Te damos gracias por esta noche, Señor, y te pedimos que seas tú dándonos esa bendición en esa Trinidad que eres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Gracias por esa oración. Bueno, nos tomamos la fotito y de allí estaríamos despedidos por hoy. Espero, si queda alguna duda, ya saben, está el grupo de WhatsApp por allí. No duden en consultar. Eso estamos. ¿Te quedaron dudas, Yulimar? Pastor, te whatsappeo. El domingo cuando lo vea le pregunto todo. Bien, bien. Igual por WhatsApp, escríbame cualquier cosita y ahí hablamos. ¿Les parece? Bien. Bien. Fotito a la cuenta de 3, a ver. No dejen de sonreír hasta que cuente 3, a ver quién está por allí. Mar están juntas, ok. Eso. 1, 2 y 3. Genial. Gracias, mi gente. Dios me le bendiga. Un abrazo, que descansen. Amén, chaito. Abríguense. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche, que descansen.